El día comenzó con una frase que parecía insignificante, casi casual, pero que cambiaría para siempre la vida de dos personas marcadas por el silencio y la soledad. Aquella mañana, mientras el sol apenas se filtraba entre los árboles del jardín, la jefa de la vieja casona sintió que el pasado le pesaba en el pecho y decidió llevar al jardinero a un cuarto olvidado, un lugar que había permanecido cerrado durante años, cargado de recuerdos y verdades que nadie se atrevía a mirar. En ese instante, cuando ella lo invitó a ir allí para mostrarle algo importante y él aceptó sin saber por qué, el destino empezó a moverse lentamente, como una puerta oxidada que vuelve a abrirse después de mucho tiempo. Si crees en la bondad, en las segundas oportunidades y en las historias que nos recuerdan que todos merecemos ser vistos y escuchados, te invitamos desde ahora a dar like a este video, comentar, compartir y suscribirte al canal, y cuéntanos en los comentarios desde qué lugar del mundo nos estás viendo, porque cada corazón que se suma hace que estas historias sigan vivas. El jardinero se llamaba Mateo Roldán, un hombre de manos ásperas y mirada cansada, acostumbrado a hablar poco y a escuchar mucho. Había llegado a esa casa buscando trabajo después de una cadena de pérdidas que lo dejaron vacío por dentro, la muerte de su padre, un matrimonio roto, y la sensación constante de no ser suficiente para nadie. Cuidar el jardín era su refugio, una manera silenciosa de arreglar algo vivo mientras su propia vida parecía marchitarse. Cada mañana cortaba rosas, regaba la tierra y recogía hojas secas como si en ese gesto repetido pudiera encontrar un poco de paz. La dueña de la casa, Valeria Montes, cargaba con un dolor distinto pero igual de profundo. Era una mujer fuerte a los ojos de todos, una jefa respetada, firme, elegante, pero por dentro llevaba años luchando con la culpa, la soledad y un duelo que nunca se permitió sanar. Esa casa enorme había sido construida junto a su esposo, un hombre que amó con intensidad y perdió de forma abrupta. Desde entonces, Valeria vivía rodeada de lujos que no lograban llenar el vacío, y de habitaciones cerradas que guardaban recuerdos demasiado pesados para enfrentar. Entre Valeria y Mateo existía una relación distante pero sincera, hecha de saludos cortos y miradas respetuosas. Ella admiraba la dedicación silenciosa con la que él cuidaba el jardín, y él percibía en ella una tristeza que no encajaba con su imagen de mujer poderosa. Sin decirlo, ambos reconocían algo del otro, como si compartieran una herida invisible. El cuarto al que Valeria decidió llevarlo se encontraba al fondo de la casa, detrás de un pasillo que casi nunca se usaba. Mientras caminaban hacia allí, el aire se volvía más denso, cargado de una emoción difícil de explicar. Mateo sentía un nudo en el estómago, no por miedo, sino por la intuición de que estaba a punto de cruzar un límite, de entrar en una parte de la vida de su jefa que nadie más conocía. Valeria, por su parte, sentía temblar las manos, consciente de que abrir esa puerta era también abrir su corazón. El cuarto resultó ser un antiguo taller lleno de fotografías, cartas, herramientas viejas y objetos cubiertos de polvo. Allí estaban los sueños que Valeria había enterrado junto con su esposo, los proyectos inconclusos, las risas congeladas en imágenes amarillentas. Ella había evitado ese lugar durante años porque representaba todo lo que perdió y todo lo que no supo decir a tiempo. Frente a esos recuerdos, Valeria dejó de ser la jefa segura de sí misma y se convirtió en una mujer vulnerable, rota, humana. Mateo observó en silencio, sintiendo como algo se removía dentro de él. No necesitó palabras para entender que ese cuarto era un santuario de dolor y amor al mismo tiempo. Por primera vez en mucho tiempo, alguien lo había invitado no solo a un espacio físico, sino a un espacio emocional. Y en ese gesto, Mateo sintió que su propia historia de pérdidas encontraba eco en la de Valeria. A partir de ese día, algo empezó a cambiar entre ellos. No se trató de promesas ni de gestos grandiosos, sino de pequeñas acciones cargadas de significado. Valeria comenzó a pasar más tiempo en el jardín, observando cómo Mateo trabajaba, preguntándole por las plantas, interesándose genuinamente por su vida. Mateo, a su vez, empezó a sentir que su trabajo tenía un propósito mayor, que no solo cuidaba flores, sino que ayudaba a sanar un hogar herido. Ambos enfrentaron sus propios desafíos internos. Valeria luchó contra el miedo de volver a sentir, de abrirse otra vez al dolor.
Mateo tuvo que confrontar la idea de que merecía algo más que sobrevivir en silencio. Hubo días difíciles, recuerdos que dolían, noches en las que cada uno se preguntaba si estaba haciendo lo correcto. Pero también hubo momentos de luz, de risas tímidas, de silencios compartidos que decían más que cualquier palabra. Con el paso de los meses, el cuarto dejó de ser un lugar prohibido y se transformó en un espacio de reconstrucción. Valeria permitió que entrara la luz, que el polvo se limpiara, que los recuerdos encontraran un nuevo significado. Mateo ayudó a restaurar muebles, a ordenar fotografías, a devolverle vida a lo que estaba roto, y en ese proceso, ambos comenzaron a sanar partes de sí mismos que creían perdidas. La transformación no fue rápida ni sencilla, pero fue real. La casa, antes fría y silenciosa, empezó a llenarse de calidez. El jardín floreció como nunca antes, reflejando el cambio interior de quienes lo habitaban. Valeria aprendió que mostrar su vulnerabilidad no la hacía débil, sino profundamente humana. Mateo comprendió que su valor no estaba solo en su trabajo, sino en su capacidad de cuidar, de acompañar, de estar presente. Y justo antes de llegar al final de esta historia, nos gustaría pedirte algo especial. Deja un comentario contándonos qué parte de la historia más te tocó el corazón, porque tus palabras también forman parte de este viaje. Cuando finalmente Valeria y Mateo miraron atrás, entendieron que todo comenzó con una simple invitación a entrar a un cuarto olvidado, con el coraje de enfrentar el pasado y la humildad de permitir que otro lo compartiera. No fue una historia de poder ni de jerarquías, sino de dos almas heridas encontrando consuelo en la honestidad y la empatía. Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo sentir, recordar o reflexionar, te pedimos desde el fondo del alma que interactúes con este video, que lo compartas y nos dejes tu apoyo, porque cada gesto tuyo ayuda a que más personas crean que incluso en los lugares más rotos, aún puede florecer algo hermoso.